tenemos que entender qué significa este mundo. Y me acuerdo muy bien la primera vez que me dicen, vamos a hacer un tren. Me dijo, vamos a hacer un tren con Beyoncé. ¿Qué vaina pues con Beyoncé con eso? ¿Y yo qué tengo que ver ahí? No, vamos a hacer un tren. Y entonces el tren era el siguiente. La frase era, me dicen tibio para protegerme de Beyoncé. Y esta es la época más interesante, dificilísima. Y este mundo joven tiene una cantidad de incertidumbres, preguntas. Estamos en un cambio tremendo en el mundo. Es que lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente Trump es tiró el mundo patas arriba. El cambio climático nos cambia la vida. Una cantidad de temas. Entra la inteligencia artificial. Toma este mundo joven, la inteligencia artificial va a cambiar la relación con el trabajo. Hace 2 años no había inteligencia artificial. ChatGPT no estaba hace 2 años. Y usted va a estudiar y en qué va a trabajar. Este mundo joven está cargado de temas y está asociado con este mundo digital. Entonces yo no soy de esos que se pone esto no debería ser, aquí va a estar y va a seguir. O sea, no le gaste tiempo a tratar que yo, por ejemplo, cuando yo digo que yo erróneamente no le ponía atención, pues ¿quién fue el bobo? Yo, en las redes no estaban llorando porque yo no estaba ahí. Entendí, aprendí, dele. Yo he estado en lugares impresionantes con gente muy inteligente en todas partes y siempre que estoy parado allá digo, yo soy colombiano y aquí la gran mayoría de los colombianos se podrían parar acá. O sea, nosotros no le tenemos que envidiar nada a nadie. Necesitamos la educación, una educación con calidad, incorporar esto a nuestra vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Better Podcast. Hoy estamos con un súper personaje, profesor, matemático, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, 2 veces candidato a la presidencia y ahora nuevamente candidato a la presidencia. Bienvenido, Sergio Fajardo. Un gusto estar acá contigo, con ustedes. Bueno, qué alegría, el gusto es nuestro y como ya te lo había comentado, la idea es que hablemos un poquito de política, pero también que hablemos de lo digital, que es lo que más nos compete acá a nosotros. Ok, listo. La primera pregunta que te voy a hacer es, yo cuando empecé a escuchar de ti, yo me acuerdo que lo primero que viví fue el flash mob. Yo fui de las que estuve en los flash mobs, en los centros comerciales y demás, y eso es súper emocionante, digamos que lograba mover muchas masas. Hoy en día, digamos que esa movilización de masas se está haciendo a través de lo digital, pero quiero que me cuentes un poco ese reto de lograr mover fibras, emocionar, movilizar a la gente a través de espacios tan cortos como las redes sociales. Pero bueno, hagamos un poquito de historia. El flash mob fue en el 2010. Era la ola verde. Antanas Mocus era el candidato a la presidencia y yo era el candidato a la vicepresidencia. Fue una movilización en Colombia muy bonita, muy bonita. Inolvidable. La gente, se sentía ese espíritu. Desafortunadamente yo me caí de mi bicicleta, me quebré la cadera y quedé lesionado. Entonces solo participé un poquito de la campaña, pero fue algo muy especial en Colombia en ese momento. Yo me acuerdo la canción que se tocaba cuando llegábamos, pero como les digo, yo estuve mucho tiempo por fuera. Llegó el día, llegó, esa era la canción, por todas partes. Si no estoy mal, esa canción la hizo un colombiano que vivía en Alemania. Fue una movilización muy linda. Hoy, 15 años después, el mundo digital, esto que estamos viendo hoy, no existía. Exacto. Yo creo que hace 15 años no había podcast. Esto no existía en el mundo de las comunicaciones. Y hoy tenemos que entender, y a mí me tomó trabajo, me tomó un tiempo entender qué significa este mundo, qué pasa en las redes, cómo se comunica, cuál es el lenguaje, cuál es la cultura, cómo podemos llegar a muchas personas. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien cuando me dicen, y empecé a entrar en serio a este mundo, porque yo no lo hacía en serio, en febrero del año pasado. Y desde ese día hasta el día de hoy lo hemos venido haciendo con disciplina, sistemático, y ha sido una experiencia para mí en muchos sentidos. Puse todos los prejuicios a un lado y empecé a trabajar, a aprender a hablar otro idioma, a entender otra cultura, a entender todas las redes, el vertical, el horizontal, aquí, allá. Y me acuerdo muy bien la primera vez que me dicen, vamos a hacer un tren. ¿Tren? ¿Qué es eso? ¿Por qué iba a saber que era un tren? Entonces me dicen, ¿sabe quién es Beyoncé? Y pues yo sé que es una cantante, pues, pero si me diga una canción de Beyoncé, pues ni idea. Me dijo, vamos a hacer un tren con Beyoncé. ¿Un tren con Beyoncé?
Pero ¿qué significa eso? Entonces entendí. Alguien en alguna parte del planeta dijo una frase asociada con para protegerme de Beyoncé. Entendí, me dicen, yo no la conozco a la señora, pues si no, no voy a levantar un falso testimonio aquí en Bucaramanga, pero que ella es, con las personas que no son sus seguidoras, es muy odiosa, muy ruda y las afecta. ¿Y qué vaina pues con Beyoncé con eso? ¿Y yo qué tengo que ver ahí? No, vamos a hacer un trend, y entonces el trend era el siguiente. La frase era: me dicen tibio para protegerme de Beyoncé. Y dije, ¿qué? ¿Y con eso qué? ¿O qué va a pasar con eso? ¿Y yo qué tengo que hacer? No, básicamente yo lo que hacía era una mini mímica de 5 segundos de decir algo sin hablar ninguna palabra. Listo. Hit en las redes. ¿Qué? No puede ser. Bueno, ya sé que es un trend, ya hemos hecho un montón de trends, ha habido unos trends que hemos hecho muy exitosos. Ahorita aquí en el carro al bajarme me mostraron un trend con la inteligencia artificial, en fin, un montón de cosas. Eso es un ejemplo de entender otra cultura, otra forma de comunicarse, de abrir puertas con otros sectores. Cuento otra anécdota para explicar esto. Antier estaba en una comida en Medellín. Entonces ahí llega ya una muchacha como tú, una mujer joven. Bueno, y me dice, cuando venía para acá, mi hija me preguntó que para dónde iba. La hija tiene 18 años. Y le dice, ella le dijo, voy a una comida con Fajardo. Y la hija le dijo, mamá, dile que a mí me encantan sus TikToks. Y que la mamá dijo, los TikToks de Fajardo, ¿qué es eso? Pues la niña le mostró todos los TikToks de 18 años, que bajo circunstancias normales, hablando de la lucha contra la corrupción, de lo que significa Benedetti, la calamidad de la seguridad, la barbaridad de la educación, pues nunca se hubiera enterado. Pero por esos TikToks, en la forma como he aprendido, aquí está Jessica, que ha sido mi profesora titular con José, son 2, nunca hubiera pasado eso. Y ella me decía, yo no puedo creer. Y la niña de 18 años, digo, me encantan sus TikToks. Estamos llegando a un montón de gente de otra forma. Yo me negaba a eso y hoy lo disfruto enormemente. Bueno, y te voy a hacer otra pregunta y es, pues tú eres profesor, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, una charla que tuviste una vez que explicabas como lo que habías hecho en la alcaldía de Medellín y hablabas un poco de la dignidad, de darle dignidad a los espacios. O sea, todavía me acuerdo exactamente cómo lo explicaste, pero fue una conferencia de 1 hora completa. Y yo creo que un reto para ti grande ha sido, que me imagino que Jessica te dirá, tiene que decirlo en 1 minuto, si no la gente pasa de video. ¿Cómo ha sido para ti eso de decir poder de síntesis? ¿Cómo reduzco mis propuestas en 1 minuto? Además, todo esto va en contravía de la naturaleza mía como profesor y como matemático. ¿Qué hacemos los matemáticos? Nosotros demostramos. Resolvemos problemas demostrándolo. Entonces, el primer paso que tiene un matemático, tengo este problema. Lo primero que hacemos nosotros es entienda el problema. Suena muy tonto. La mayoría de las personas fracasan en matemáticas porque no entienden el problema y tratan de arrancar a ver qué hacen, a ver qué fórmula le aplico. Entiéndalo. Eso significa descubrir las componentes del problema. Después uno explica, el problema es esto es lo que vamos a hacer, y empieza paso por paso a resolver el problema. Entonces, por esto que está aquí, hacemos esto, un paso. Y esto que está acá, hacemos esto, van 2 pasos. Y al final llegamos a un punto y decimos, mire, acaba de quedar demostrado, ya lo hicimos. Eso toma tiempo, es una forma distinta de explicar. A mí me gusta explicar lo que vamos a hacer. Y cuando usted está con 1 minuto, ¿a qué horas va a explicar todo esto para decirle a la gente? Sin duda que me ha tocado, todavía me toca trabajo. Hoy, por ejemplo, di una charla en la UNAV. Me habían dicho 20 minutos. Hice un súper esfuerzo para decir algo que yo considero que es muy interesante, pero toca en 20 minutos el arte de gobernar y el liderazgo en lo público. Calcule, pues, yo me tomo muy en serio esto. Por ejemplo, yo cuando estoy con las personas que trabajan conmigo, siempre les digo, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la audiencia? ¿Qué personas están allá? Yo siempre pienso antes de llegar. El político le habla de lo que sea, donde sea, y lo pone. ¿Usted quiere que hable de Platón? ¡Pum! Platón, el que quiera. Pero yo siempre me lo tomo muy en serio y me cuesta trabajo. Eso me ha obligado a mí a reflexionar, a pensar distinto. Por ejemplo,
en una lámina poner lo que yo he aprendido en política. Entonces yo me pongo esa tarea, póngalo aquí. Eso obliga a una supersíntesis, a quitar una cantidad de explicaciones, a encontrar la esencia de la esencia. Bueno, eso es apasionante porque a mí me gusta aprender, me gusta escribir, me gusta pensar, pero me ha tomado tiempo, me ha costado trabajo y he aprendido a decirlo y pues he tenido muy buenos muy buena profesora y un muy buen profesor. Y con ellos, pues ellos me entienden, entonces no es, porque yo dije, yo para hacer ridiculeces, yo estoy muy viejo, pues yo para hacer ridiculeces, ahora ponerme unos zapatos rojos y salir a bailar en una pata, no, pues olvídese. Pero yo me he sentido cómodo siendo como soy yo, me ha permitido mostrar unas facetas, a mí nadie me veía riéndome, no, ahora sí me río, tengo que tener cuidado con el humor, porque me puede ir un humor que a veces dicen, no, donde diga esto, pero porque es un humor a veces negro, pero bien contento. Entonces he aprendido, me gusta, estoy disfrutando el reto de decirlo. ¿Qué crees tú, digamos que pensando en política y en la labor de los jóvenes en las decisiones políticas, ¿sí? Que al final van a ser el futuro y al final terminan decidiendo gran parte en las elecciones, pues si votan, ¿sí? Y es, ¿por qué crees que sociológicamente qué ha pasado para que los jóvenes hoy en día prefieran enterarse por redes sociales rápidamente que asistir a una charla o darse el tiempo de profundidad? ¿Y qué riesgo tiene esto para el futuro del país? Miren, lo que yo pienso, esa siempre ha sido mi mentalidad. Yo no soy de esos que dice, cuando yo entré a la universidad, eso sí era bueno. Ahí sí era serio, así. Y esta es la época más interesante, dificilísima. Y este mundo joven tiene una cantidad de incertidumbres, preguntas. Estamos en un cambio tremendo en el mundo. Es que lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente Trump tiró el mundo patas arriba. El cambio climático nos cambia la vida. Una cantidad de temas. Entra la inteligencia artificial. Y toma este mundo joven y la educación, ¿qué significa? Ya no es lo mismo. Ya no es una carrera de 5 años, sino yo puedo hacer fragmentos, puedo hacer una parte, moverme de un lado a otro. La inteligencia artificial va a cambiar la relación con el trabajo. Hace 2 años no había inteligencia artificial. ChatGPT no estaba hace 2 años. Y usted va a estudiar en qué va a trabajar, cómo afecta. Este mundo joven está cargado de temas, porque está cambiando el mundo. A mí no me tocó así cuando yo estaba de la edad que están entrando hoy a la universidad. Cuando yo tenía esa edad, entre a una carrera, estudie y usted seguro tiene trabajo y este es el camino correcto. Y muy poquito podíamos entrar a la universidad. Ha crecido, hoy hay deserción, hay otras formas y eso lo tenemos que entender. Y está asociado con este mundo digital. Entonces yo no soy de esos que se pone, esto no debería ser, aquí va a estar y va a seguir. O sea, no le gaste tiempo a tratar que yo, por ejemplo, cuando yo digo que yo erróneamente no le ponía atención, pues ¿quién fue el bobo? Yo, en las redes no estaban llorando porque yo no estaba ahí. Entendí, aprendí, dele, utilícelas. Entonces van a pasar cosas nuevas. Yo siento que este mundo se ha desconectado, nos ha tocado, la pandemia tuvo un efecto grande sobre esta generación joven. El tema de la salud mental, de la depresión, la ansiedad, son elementos de esta vida. Y los tenemos que entender y atender y no se están atendiendo en Colombia. Todo eso lo podemos juntar, trabajar. Entonces yo no veo sino cosas buenas. Ya la gente irá participando, hay muchas decepciones. ¿Qué vamos a gastarle tiempo a los políticos? Pero entonces en el TikTok le aparece un buen TikTok. Y dice, ¿y este? Entonces tenemos que saber abrir puertas. Yo siempre estoy pensando, abra puertas, abra. Que la gente diga, mira Fajardo. Yo pensaba que Fajardo era un tibio ahí que no decía nada de ese viejo. Y pronto dice, mírenlo, qué tan chévere. Y después se encuentra otro también y dije, mire. Entonces esa muchacha de 18 años le dice a la mamá, me encantan los TikToks de Fajardo. ¿Cuándo en la vida yo me imaginé que iba a decir eso a alguien en el planeta? Pues hoy. Entonces ahí vamos abriendo la puerta. Es parte de la forma de hacer política, de seducir, de encontrar, de abrir para transformar. A mí me parece chévere, este es el mejor mundo y ahora, esto está difícil en muchos aspectos, pero vamos a darle. Digamos que si en el 2026 eres el presidente, ¿qué papel jugaría la innovación, la tecnología en la educación? ¿Sí? Porque puede ser amenaza o puede ser también una oportunidad. No es amenaza, eso siempre es una oportunidad. Yo estoy aquí por la educación, por la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Ok. Yo vengo de ese mundo.
Ese es el mundo donde yo crecí. Yo escogí ser profesor, yo escogí ser matemático, escogí ser científico. La primera vez que yo empecé a participar en lo público fue como miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas de Colciencia, siempre pensando cómo hacemos que las ciencias sean parte de la cultura en Colombia. Nosotros tenemos talento. Eso pues, yo he estado en lugares impresionantes con gente muy inteligente en todas partes y siempre que estoy parado allá digo, yo soy colombiano y aquí la gran mayoría de los colombianos se podrían parar acá. O sea, nosotros no le tenemos que envidiar nada a nadie. Necesitamos la educación, una educación con calidad, incorporar esto a nuestra vida. Por eso es una calamidad lo que está pasando en Colombia. La educación deteriorándose. Y la ciencia, el presupuesto para ciencias hoy en Colombia son 300.000 millones de pesos. El peor presupuesto de todo. Eso no se ve. Pero el daño que le están haciendo a nuestro país, ¿cuánta gente no tiene talento? ¿Cuántas jóvenes no se están yendo de Colombia formadas, capaces y se están yendo porque no quieren encontrar un lugar acá? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como sociedad? Pero eso no se ve, o sea, no se ve físicamente. Mire qué horror. La ciencia en Colombia no está avanzando. Pero es un daño muy grande el que se está haciendo en nuestro país. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A darle, vamos a cambiar esa situación. Nos va a tocar resolver un montón de líos. Pero bueno, vamos a hacerlo, empezando por romper con esta división, esta polarización, que no le sirve para nada en Colombia. No, ustedes quieren seguir en esta agresión 4 años más. El que más grite, el que más insulta, el que más maltrata, el que más agrede, se destaca. Ese es uno de los temas en las redes, porque es un lugar para la polarización. ¿Está conmigo o está en contra mía? Entonces hay un señor que cada que yo escribo algo sale y me insulta y saca 6.000 likes. Entonces está orgullosísimo. El matón de la manada, ese. Y entonces sale y entonces me insulta y me agrede y lo aplauden y se siente muy valiente. Yo creo que ese es uno de los lados negativos de este mundo. Pero bueno, eso toma tiempo. Vamos cambiando y no nos vamos asustando con todo eso. Es la vida. Bueno, tú acabas de mencionar algo que también lo tenía en lo que te quería preguntar y es, yo creo que cuando la gente piensa en el centro, en Colombia, tú siempre piensas en Fajardo, porque creo que te has mantenido en que siempre has dicho los radicalismos no funcionan y creo que la historia nos lo ha demostrado. Y a pesar que te dieron tanto palo cuando dijiste no, voto en blanco, no, hoy en día nos ha demostrado que ni Petro, digamos que funcionó y no sabemos si Rodolfo hubiese funcionado en ese momento, ¿sí? Entonces la pregunta va un poco esa que el centro va a ser una alternativa y la historia nos ha mostrado que el centro es una alternativa interesante, no los radicalismos, pero hay muchas opciones en ese centro, ¿sí? Entonces quería preguntarte, ¿cómo ves tú esa opción? Digamos que se acaba este gobierno y empiezan las alternativas para ver por qué vamos a votar y en el centro hay muchas opciones. ¿Cómo unir esas opciones o qué piensas tú sobre esas divisiones en el centro? Yo he dicho, gobierno del 2026, el más difícil en la historia de nosotros, esta historia reciente. ¿Por qué? Yo creo que en Colombia empezó la polarización desde el 2010, cuando el presidente Uribe se enfrentó con el presidente Santos. Y aquí van 15 años en polarización en Colombia. Y cada día estamos llegando a unos eventos cada vez más agresivos, más violentos. Esta semana que estamos grabando estuvo la carta de Leiva donde dice el presidente de Colombia es un drogadicto. Y eso está por todo el planeta. Ex canciller dice que el presidente de Colombia es un drogadicto. Nosotros, Colombia, el país de la droga, porque así es como nos conocen por fuera. Y el presidente drogadicto. Aquí parece un chiste, hay gente que dice que Leiva y el otro y se discuten y el presidente dice que él es adicto al amor o al café. Sí. Bueno, yo no sé qué será, pero afuera es un daño muy grande. Ayer le dijo HP al presidente del Congreso y hoy ya cada mundo le está diciendo HP el uno al otro. Nosotros queremos eso. O sea, 4 años más de esto. Hemos visto algo. Yo voté en blanco en el 2018 y dije ni Petro ni Duque. Lo que me insultaron por votar en blanco, tibio, de todo me han dicho. Yo tranquilo. Y para mí Duque fue mal presidente. Esa es mi opinión personal. Estamos viendo a Petro, mal presidente. Falta Fajardo, muy buen presidente. Ahora nosotros somos los que vamos a escribir la historia.
estamos en política, otros dirán, no le haga caso a ese señor, lo que sea. Ya veremos, y por aquí en estas mismas sillas sentarán a otros candidatos o candidatas que dirán que ellas sí son o ellos sí son, pero llevamos 25 años en la política, yo no crecí en la política. ¿Cuántos años tengo yo? Ya sé, porque ya sería Trump. Bueno. Hoy lo dijiste en la una. ¿Cuántos años tengo yo? No, 74. No, mentiras, él sabía la respuesta. Pues claro. 68, voy a cumplir 69. Pero lo que quiero decir con todo eso es que a mí me dicen viejo. No se preocupe por eso. Nosotros somos capaces de construir. Somos capaces de convocar un gobierno que incorpore la izquierda, el centro y la derecha. Vamos a acabar con esta división, esta peleadera, porque con rabia y con miedo no sale nada. Y esta es una Colombia amarga la que estamos viendo. Yo he ido por todo Colombia. Conozco a este país, quiero a nuestra Colombia. En general la gente de Colombia es amable. Usted llega a cualquier pueblo y la gente dice, ¿qué es lo mejor de acá? La gente de Colombia es sencilla, amable, cariñosa. Toda la violencia que hemos tenido, porque además todas las personas que estamos hoy vivas en Colombia, la violencia ha sido parte fundamental en nuestras vidas. Y a pesar de eso, nosotros en Colombia hemos tenido un buen espíritu. Pero ahora estamos con rabia, con resentimiento, con miedo, con incertidumbre, inconformidad. Una Colombia amarga. Esa amargura la podemos seguir polarizando y a seguir dividiendo. Y entonces se destaca el que agrede, el que maltrata, el que insulta, el que golpea, el que daña. Y yo he dicho, yo no voy a entrar a ese terreno. Eso no es lo que necesita nuestro país. No, a mí no me va a dar pena ser decente. O sea, qué vergüenza que yo soy decente, no. Y así ha sido esto, porque entonces dice, no, es que a ese le faltan lo que sabemos, porque hay que gritar, porque hay que insultar. No queremos esa Colombia. Y yo creo que esta voz se está escuchando por muchas partes. Por muchas partes hay una conciencia de que tenemos un mal gobierno que no ha estado a la altura de lo que se requiere. El presidente Petro no ha cambiado nada, él sigue siendo el mismo. Como fue alcalde de Bogotá, que fue un mal alcalde de Bogotá. Él sabe destruir, él es guerrero y sale confrontación, destruir, pero no es capaz de construir. Y aquí lo estamos viendo, y lo que viene va a ser peor. ¿Esa es la Colombia que queremos? No, digo yo. Nosotros podemos tener una Colombia que construye, que sabe, que rompe con esa división y que sabe sacar lo mejor de la gente. Ese es el camino que yo veo y eso es lo que yo creo y eso es lo que se necesita para nuestro país y por eso estoy aquí sentado. Tú decías hoy en la charla de la UNAP que los problemas de Colombia eran la desigualdad, la violencia, la corrupción. Estoy de acuerdo, pero yo también le sumaría lo que tú estás diciendo ahorita y es la confianza o la amargura o la desilusión, porque al final creo que incluso los que votaron o no votaron por Petro el día que lo vimos en la posesión dijimos, bueno, pues de pronto sí puede que el cambio vaya a servir, ¿sí? Pero hoy en día hay una indignación a que ese cambio al final no se dio y siento que la gente, digamos que la sensación del país es como quien llegue, que llegue a actuar y actuar rápido y a salvar como esos 4 años. 3 acciones así concretas que tú digas a las que hay que apostarle. Bueno, pero una observación. Lo que tú dices es cierto, bueno, ganó Petro y era la curiosidad, bueno, vamos a ver qué pasa con Petro, y se hizo traer la espada de Bolívar. Ajá. Ya anunció que la va a desenvainar el 1 de mayo. No puede ser. Pero bueno, ahora hay gente que está contenta con eso y se identifica y él sabe a quién le está hablando y sabe cómo mantiene la rabia y cómo insulta al otro. Yo nunca en la vida le diría eso a una persona. Pero entonces eso tiene aplausos y se pone de moda decirle hijo de tantas a otra persona. Ahí está. Vas a desenvainar la espada. El 1 de mayo dijo que la iba a sacar, pues, el guerrero. Colombia no tiene que sacar espadas, tiene que guardar todas las espadas de la destrucción en este país. Suficiente, ya todos hemos visto espadas, balas, agresiones de todo tipo. Una observación. Ahora, llegó el gobierno. 3 acciones. 1, la seguridad. Yo he ido por todo Colombia. Yo nunca había visto lo que hay hoy con respecto al tema de la seguridad. Lo que fue la seguridad, la paz total, es un caos total. Se perdió el control, la presencia del Estado en el territorio. No se aprendió una lección
porque es que nosotros llevamos 40 años negociando. Entonces uno aprende. Y no aprendió la primera lección, y es que usted no puede dejar el territorio desocupado porque se lo ocupan. Y el ejército se salió, se puso como de árbitro, de observador, y los otros grupos allá están metidos. Lo que está pasando en el Catatumbo fue, ¡pum!, de pronto un día para otro. No, eso está pasando desde hace rato, pero nunca lo vieron. Se quitaron de ahí y ahí están dándose bala y se están matando, y todavía falta mucho por hacer allá. Y en Antioquia y en el Cauca, en un montón de lados. Gran error. Tenemos que recuperar la seguridad. Eso pasa por recuperar la moral de la fuerza pública. Recuperar, por ejemplo, el equipamiento del ejército para la confrontación. El 70% está parqueado porque está dañado. Lo tenemos que recuperar. Han salido más de 100.000 personas de ejército y policía. Necesitamos recuperar personas para que estén parte dentro del ejército, recuperar la moral. Al mismo tiempo, la seguridad ciudadana, que no es lo mismo que esa guerra de la paz total, la seguridad ciudadana en todo Colombia. A mí me sorprende porque, como les digo, yo he estado, desde el 2010 he estado dando vueltas por todo Colombia. Y hoy en todas partes hay un miedo asociado con la inseguridad ciudadana. La extorsión es un problema por todos lados. Y eso va creciendo. Y eso se requiere otra forma de actuar, de inteligencia en el sentido de entender las redes que se están conformando, las redes criminales. Y todo eso es una urgencia para Colombia y requiere conocimiento, requiere recursos económicos y requiere urgencia. 1. 2. Salud. Hoy, más de la mitad de la salud en Colombia ya la maneja el gobierno nacional. ¿Ha mejorado? Nada. Y ya vamos para 3 años de gobierno. Porque es que usted puede llegar y decir en el primer semestre, pues mire, me entregaron esto y yo todavía no he podido. Van 3 años. Van 3 años básicamente desde que se ganaron las elecciones. ¿Cuánta gente? Todos conocemos una persona, un familiar que tiene una cita y la cita que era para una semana, van 3 meses y no se la han dado y tienen un tratamiento y no lo han podido recibir el tratamiento. O cuántas personas que les daban unas drogas para la enfermedad que tuvieran, que se las entregaban por la EPS, no se las entregan. ¿Cuánta gente está sacando hoy del bolsillo para llevar al familiar a que vaya donde el médico para pagarle la consulta porque no puedo esperar 3 meses para que le den una cita para un dolor o para comprar los medicamentos? Ese sistema de salud lo tenemos que enfrentar ya. Empieza por, primero, nos vamos a tener que sentar todos aquí y vamos a luchar contra la corrupción, porque tiene razón. En el sistema de salud ha habido mucha corrupción. Lo que pasa es que en este gobierno hay corrupción. Y este gobierno, que era el del cambio, que supuestamente iba a luchar contra la corrupción, pues nos ha mostrado la corrupción en todas sus formas. Hoy el señor Benedetti es protagonista del país. ¿Cómo le parece en Colombia? Petro y Benedetti son los 2 más importantes de Colombia. Presidente y ministro del Interior. Y el señor Benedetti nos contó en su propia voz, cuando dijo cuánta plata conseguí yo, y que si él hablaba todo esto se iba para donde ustedes ya saben, y allá está al lado del presidente. Entonces la lucha con la corrupción tiene que estar frente de todas partes. El sistema de salud tenemos que revisar la lucha contra la corrupción en el sector, la integración de lo público y lo privado, dividir el sistema de salud por regiones, porque lo que pasa en el Guainía o Bichada, que se da como ejemplo, pues es muy distinto a lo que pasa en Bucaramanga. Tener las regiones, articular lo público y lo privado. El personal de la salud que tiene unas condiciones muy precarias, hay que formalizarlo y hay que ayudar a tener un buen equipo del mundo de la salud. La educación, las universidades, qué médicos se están formando, qué especialidades, cómo se articula eso con las necesidades del país. ¿Quién va a gestionar el riesgo financiero? La corrupción empieza porque aquí tengo que va a pagar y dicen, yo le pago directamente a los hospitales que me pasen todas las cuentas y de una vez le pago el 80% sin mirar las cuentas. ¿Usted se imagina cuánto se van a robar ahí? Entonces todo eso hace parte de lo que tenemos que atender. Van 2. Seguridad. Seguridad, salud. Y salud. Voy a dar un ejemplo de cómo gobernar. ¿Qué haría yo? Cuando yo fui gobernador de Antioquia, Antioquia tiene 125 municipios. Santander 86. 87. Bueno, entonces lo primero que yo hice como gobernador fue voy a trabajar con todos los alcaldes de todos los municipios. De 125, 120 estaban en contra mía en la campaña y ganamos nosotros y los barrimos.
todos estaban aterrados porque decían, bueno, ahora nos fregamos. Pues nosotros en contra de él. Y queda de gobernador, ¿qué vamos a esperar a Cali? Con todos trabajo, igual tratamiento para todos. Yo no vine de gobernador para 5 municipios amigos míos o 5 alcaldes. Vamos a trabajar con todos. Hicimos los acuerdos públicos municipales, Gobernación de Antioquia y este municipio. Estos son los proyectos, 1, 2, 3. Este es el costo. Siempre incluimos un mecanismo para que no se pierda un peso. Todo proyecto tiene que tener una forma de verificar que no se pierde un peso. Los hicimos con todos, a todos los respetamos y a todos los organizamos. Y no dependía de si a mí me caía bien o no el alcalde o la alcaldesa que estaba allá. Presidente, gano y al otro día estamos ya empezando a trabajar con los 32 departamentos. Señor departamento gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz, y con los 87 municipios. Y nos vamos a sentar y vamos a decir, gobierno, gobernación y municipio, ¿qué vamos a hacer juntos? Estos son los proyectos. ¿Usted qué pone? Cada uno qué pone. Aquí están, ¿cómo nos articulamos? Eso se puede hacer en Colombia. Ahora, ¿qué se requiere? Actitud, disposición política. Entonces, el presidente, por ejemplo, detesta Antioquia. Yo no soy seguidor del gobernador de Antioquia. Van 3. La lucha contra la corrupción en todos los programas. Y no he dicho educación, mire usted. Bueno, pero ahí hay otra, la educación toda. Como santanderiana, digamos que esa era una de mis preguntas, el tema de las regiones, y pues sí, da mucha tranquilidad en el sentido en el que siempre las regiones quedamos relegadas y dependiendo si el presidente la lleva bien o no. Exacto. Y ahí es donde se define nuestra competitividad y demás. Entonces, pues, eso creo que es. Volviendo un poco a lo digital, ¿cuál crees tú de las redes que tienes hoy en día, que todas las tienes, pues, que ha sido la red más efectiva y la más difícil de entender o en la que más, digamos, que te ha costado como entrar? En Twitter yo tengo un buen grupo de seguidores con 1.700.000 y pico. Es la red política por esencia, es la red del insulto más rápido. Entonces, ahí mucho de eso es muy destructivo, muy dañino. Entonces, por allá hay un señor, donde yo salga, sale señor a insultarme. Matones, porque eso se debían hacer los bullies en el colegio. Ustedes han visto esos que sale uno y le dicen de todo. Yo trato de pensar en esas personas y digo, ¿cómo sería en el colegio? Debía ser de esos. Todos vimos un bully en el colegio. Los grandes estos o algunos que a las personas más indefensas las maltrataban, las hacían sufrir. Y a mí no me tocó. Pero yo veía, por ejemplo, lo que sufrían compañeros míos en el colegio con estos bullies que los maltrataban, insultaban, y entonces así hay un montón de esos por ahí sueltos. Y se sienten impresionante y recogen likes. Y entonces le dicen a Fajardo lo que sea. Bueno, hay gente de ese estilo, ¿cierto? En este mundo. Pues Twitter es mucho de eso. En TikTok he aprendido, pues, todo esto ha sido... Yo en el Twitter podía estar antes, en el X, pero en TikTok, en el vertical, por ejemplo, antier, cuando Leiva escribió la carta diciendo que el presidente era un drogadicto, que es tremendo. Entonces, por ejemplo, hicimos, por ellos que son los de la inventiva, vamos a coger, hicieron esto bien jalado, Betty la Fea. Entonces Betty la Fea llorando por una carta que recibió, yo no me acuerdo qué era y entonces yo estoy abajo y yo estoy con el celular consternado por leer la carta de Leiva. Bueno, eso lleva yo no sé cuántos, 2 millones de vistas. Tremendo. Entonces con ellos he aprendido de todas estas. En TikTok, en Instagram, en Facebook es más complejo. Pues yo tengo cerca de 700.000 seguidores en Facebook, pero es más compleja la relación, porque además yo tengo eso clarísimo. Hay instrucción, cada que yo salga, inmediatamente me van a salir. Tema de las bodegas. Pero pues de una, a insultarme. Eso está estudiado y sabemos claramente cómo es. YouTube es más complicado, es el horizontal, pero estamos abriendo ahí un espacio. Yo tenía un podcast que se llamaba El Profesor, y ahí vamos ocupando espacio. LinkedIn es una buena red, pero es súper especializada
para el mundo de la educación, conocimiento así de esta naturaleza. Entonces vamos bien, yo lo hago todo fresco. Ellos son los que se tienen que preocupar, qué hacemos acá, cómo decimos, está pasando esto, van analizando y mirando. Y me van diciendo, vamos mirando y yo disfruto. Bueno, pero veo que has sido buen alumno porque tienes súper claro como la diferencia de todos los mensajes. Ya digamos que para cerrar, pues mucha de la gente que ve este podcast lo ve porque cree en lo digital, cree en las nuevas comunicaciones y sí quisiera como darte el espacio como para que a esta gente que está viendo este podcast, así muy concreto como nos caracterizamos en lo digital, les digas por qué seguir a Sergio Fajardo, por qué conocerlos y de pronto no tener la oportunidad de verte en una universidad o en una charla, lo pueden hacer a través de redes sociales y conocer cuál es tu propuesta para Colombia en el 2026. Síganme en todas las redes y van a ver un Sergio Fajardo distinto al que veían previamente, porque aprendí otro lenguaje, aprendí esta cultura de ustedes que se mueven en este mundo, pues yo también ahora soy digital, les anuncio eso. Pero aparte de tener esta nueva mirada del mundo, entrar, hablar, explicarme de una manera distinta, después de todo, yo represento una política coherente, consistente, una política que sabe construir, que no es para destruir, que sabe transformar. Y yo creo que eso es lo que necesita Colombia. Con miedo y con rabia no va a salir nada bueno de nosotros. Nosotros sabemos convocar, trabajar con diferentes sectores, transformar, tenemos que seguir transformando a Colombia. Eso es lo que yo represento. Confíen en mí, pongan la atención. Bueno, no, muchas gracias por haber estado en el podcast de Verer Media, gracias por tu tiempo y bueno, ánimo, suerte y te esperamos tenerte nuevamente en Santander muy pronto. Así será, muchas gracias.